Una pequeña promesa, un niño hambriento y una tribu dispuesta a devolver una bondad inesperada. En los tranquilos confines de un pueblo polvoriento, un granjero solitario regresa a casa con un peso oculto en el corazón, recordando el momento en que vio a un niño apache mirándolo con un hambre silenciosa. Le había prometido comida, una promesa tan pequeña que nadie más la habría notado, pero él sabía que el niño sí. Mientras se prepara para cumplir su palabra, una inquietud lo persigue como una sombra, pues siente ojos invisibles que lo observan desde las colinas lejanas. Lo que no sabe es que la tribu ha escuchado cada susurro de su honestidad y ahora espera, midiendo su verdad. Cada paso que da lo sumerge más en una historia en la que nunca planeó entrar, una historia donde un acto silencioso resonará con más fuerza de la que jamás imaginó, sacudiendo el futuro de todo el pueblo. En un tranquilo rincón de un pueblo en decadencia, un humilde granjero se siente atado a una promesa que nunca esperó que importara tanto. Había ofrecido comida a un niño apache hambriento, pensando que no era más que un pequeño gesto, un simple acto de decencia. Pero al regresar a su granja esa noche, siente una opresión incómoda en el pecho, presentiendo que este momento es mucho más grande de lo que comprende. Los ojos cansados del niño permanecen en su mente, despertando culpa, esperanza y un miedo extraño que no puede explicar. Las sombras se mueven a lo largo de la cresta distante donde la tribu observa en silencio, sopesando su honestidad, poniendo a prueba su corazón. El granjero no tiene idea de que su única promesa está a punto de desencadenar una cadena de eventos que sacudirán las creencias del pueblo, desafiarán viejos miedos y revelarán el poder silencioso escondido dentro de la elección de un hombre de hacer lo correcto. Mientras la noche se asentaba sobre el tranquilo pueblo, el granjero sintió el peso de la promesa empujándolo hacia adelante, guiando sus pasos cansados hacia un camino que nunca había imaginado tomar, y cuando se acercaba el amanecer, se movió a través de sus campos con el corazón pesado, el aire frío rozando su piel como un recordatorio de que cada elección tenía una consecuencia de la que no podía escapar. Pero siguió adelante, sabiendo que el niño apache hambriento estaba allí afuera en alguna parte, esperando la bondad que había dicho en voz alta sin dudarlo, una bondad que ahora despertaba una tormenta silenciosa dentro de él. Sus manos, ásperas por el trabajo incesante, temblaban levemente mientras recogía la poca comida que le sobraba, cada pieza colocada con la silenciosa esperanza de que pudiera consolar al joven, cuyos ojos asustados le habían contado una historia de soledad, miedo y necesidad desesperada. Mientras trabajaba, el susurro del viento traía una extraña tensión por la tierra, como si la tierra misma lo observara, midiendo su verdad de maneras que él no comprendía del todo. Caminó hacia las colinas lejanas, cada paso resonando con incertidumbre, y aunque no veía a nadie oculto en las sombras, sentía una presencia que lo seguía, observándolo de cerca, acelerándole el pulso con una mezcla de miedo y determinación, pues sabía que las promesas eran sagradas, especialmente las hechas a un niño que no tenía nada a lo que aferrarse excepto una frágil confianza. Al acercarse al lugar donde había visto por primera vez al joven apache, el aire se aquietó, tan silencioso que el latido de su corazón sonaba fuerte, y cuando dejó la comida con cuidado sobre una piedra plana, susurró el nombre del niño, esperando que oyera su voz y se sintiera lo suficientemente seguro como para regresar. Durante un largo instante permaneció solo, rodeado únicamente por la hierba susurrante y el cielo infinito, preguntándose si la tribu creía que sus intenciones eran puras o si lo veían como otro forastero cuya palabra no significaba nada. Sin embargo,
Algo en su interior insistía en que hacer lo correcto importaba más que protegerse del juicio. Justo cuando se giraba para marcharse, un leve crujido captó su atención y se quedó paralizado al ver al niño salir de detrás de un grupo de rocas, con los ojos abiertos, el rostro enjuto y las manos temblorosas, como si dudara si acercarse o correr. El granjero bajó la mirada en señal de respeto, ofreciéndole en silencio consuelo mediante la quietud en lugar de palabras. El niño se acercó, el miedo transformándose lentamente en una frágil curiosidad, y cuando esas pequeñas manos alcanzaron la comida, el granjero sintió un calor inesperado que le recorrió el pecho, un alivio silencioso por haber llegado a tiempo, porque el niño no se enfrentaría solo al hambre ese día. Pero incluso en ese momento de frágil paz, sintió un movimiento mucho más allá de la cresta, sutil pero inconfundible, como si figuras invisibles estuvieran decidiendo lo que este acto revelaba sobre su carácter, y aunque se alejó lentamente, sin mirar atrás, pudo sentir su mirada siguiéndolo, cargada de significado, llevando una promesa de consecuencias que podrían curar heridas o encender algo mucho más grande de lo que entendía, pero siguió moviéndose porque sabía que había hecho lo que creía que era correcto, sin darse cuenta de que esta única elección ya estaba remodelando el destino de cada alma en el tranquilo pueblo al que llamaba hogar. Mientras se alejaba de la cresta con los pasos silenciosos de un hombre que lleva más preguntas que respuestas, el granjero sintió el frío aire de la mañana apretándolo, impulsándolo hacia adelante como si la tierra misma supiera lo que le esperaba. Antes de que el sol saliera por completo, regresó al lugar donde había dejado al joven apache el día anterior, sosteniendo un pequeño paquete de comida cerca del pecho, sintiendo un leve temblor en sus manos mientras el miedo y la determinación se enfrentaban en su interior. El silencio a su alrededor se sentía más pesado de lo habitual, extendiéndose por el campo como una advertencia invisible. Sin embargo, se negó a retroceder porque comprendía que cumplir su palabra importaba más que proteger su comodidad, así que se adentró en el hueco donde el niño solía esconderse, esperando que estuviera lo suficientemente cerca como para oír su suave llamada. Cuando colocó la comida en la misma piedra, susurró suavemente, dejando que su voz se perdiera en el aire frío, y justo cuando comenzaba a levantarse, notó un destello de movimiento cerca de una estrecha abertura entre las rocas. Una pequeña figura lo observaba con cautelosa esperanza. El delgado cuerpo del niño temblaba ligeramente, como si dudara si confiar en el momento o huir de él. El granjero permaneció inmóvil, bajando la mirada de nuevo con silencioso respeto, consciente de que cualquier movimiento repentino podría quebrantar el frágil coraje que el niño había reunido. Lentamente, el pequeño avanzó, con la mirada fija en los árboles, como si esperara la aparición de alguien. Cuando el niño extendió la mano para coger la comida, el alivio inundó su carita con tanta suavidad que el granjero sintió un repentino dolor en el pecho, un recordatorio de lo profundamente que el hambre podía sembrar el miedo en el alma de una persona. Por un instante, el mundo pareció detenerse, permitiéndole respirar sin temor. Pero mientras el granjero permanecía allí, un leve escalofrío le recorrió la espalda, pues percibió una presencia oculta tras las laderas, observándolo con una concentración inquebrantable, invisible pero poderosa. Aunque no pudo distinguir una sola figura entre las sombras, sintió su juicio extendiéndose por la tierra como una tormenta silenciosa a punto de estallar. Se tragó el miedo, obligándose a permanecer tranquilo porque el niño necesitaba ese momento de seguridad mucho más de lo que él necesitaba respuestas, y cuando murmuró suavemente una despedida, dio un paso atrás,
dejando que el pequeño agarrara la comida con fuerza antes de escabullirse por el estrecho sendero que conducía a lo más profundo de las colinas. El granjero se volvió hacia su casa, creyendo que su parte en esta extraña conexión había terminado, sin saber que cada paso que daba quedaba grabado en la memoria de aquellos silenciosos observadores, que ya estaban decidiendo cómo responder a su inesperado acto de compasión, y mientras caminaba por la tierra fría, no tenía idea de que la amabilidad que ofrecía en soledad pronto traería a toda la tribu a su puerta, no con ira, sino con un gesto lo suficientemente poderoso como para cambiar su tranquilo pueblo para siempre. Mientras el granjero cruzaba el campo abierto creyendo que el momento había terminado en silencio, un silencio más profundo se instaló detrás de él, porque alto entre los espesos pinos se encontraban ancianos apaches que habían observado cada movimiento que hacía con ojos firmes que llevaban generaciones de memoria, y cuando la luz naciente tocó sus rostros curtidos, intercambiaron miradas llenas de sorpresa por la sinceridad que habían presenciado, reconociendo una honestidad poco común que cortaba largas historias de desconfianza. Ninguno habló al principio, dejando que el viento se moviera suavemente entre las ramas mientras sus pensamientos se alineaban, pues comprendían que una promesa cumplida sin testigos revelaba el verdadero peso del corazón de una persona, y este hombre había mostrado respeto sin esperar nada a cambio. Una anciana, de pie ligeramente por delante de los demás, dio un paso al frente y trazó una lenta línea en el aire, un gesto que indicaba profunda aprobación, pues percibió coraje en la actitud serena del granjero, no el tipo ruidoso forjado en el conflicto, sino el tipo tranquilo y firme que nace de comprender el valor del sufrimiento ajeno. La niña, escondida justo al otro lado de la cresta, aferraba la comida con manos temblorosas y observaba a los ancianos con los ojos muy abiertos, esperando su juicio, y cuando uno de ellos asintió suavemente, la pequeña sintió una calidez de pertenencia instalarse en un lugar donde una vez vivió el miedo. Los ancianos dirigieron su atención hacia las lejanas tierras de cultivo, observando la figura que se desvanecía del hombre mientras se dirigía a su hogar, sin percatarse de que se había ganado un respeto tan excepcional como para forjar el destino de toda una comunidad. A medida que la brisa matutina se intensificaba con significado, el grupo comenzó a adentrarse en el bosque. Sus pasos tranquilos revelaban la importancia de una decisión que se estaba gestando entre ellos. Hablaban en voz baja en su propia lengua, compartiendo lo que habían visto, cada voz, firme pero llena de una creciente comprensión de que este acto no podía ser ignorado, pues la bondad tenía poder, y una promesa cumplida se consideraba sagrada dentro de su tradición. Mientras caminaban, el bosque parecía absorber sus intenciones, llevando su silenciosa determinación a través de las colinas, y pronto llegaron a un claro apartado donde más miembros de la tribu esperaban con ojos curiosos, presintiendo que algo importante había sucedido. El anciano que había dado señales de aprobación se colocó en el centro, relatando el momento con minucioso detalle, describiendo la cabeza inclinada del granjero, sus manos temblorosas ofreciendo comida, y la sinceridad en su voz que no revelaba rastro de miedo ni arrogancia, solo comprensión y compasión hacia un niño sin más protección que la verdad que portaba. Una calma silenciosa se extendió por la reunión cuando sus palabras se asentaron profundamente en sus corazones, y poco a poco la tribu abrazó una decisión compartida, una mucho más grande que un simple gesto de agradecimiento. Responderían a su honestidad con una bondad propia, una bondad lo suficientemente poderosa como para honrar sus valores, proteger la dignidad del niño y demostrarle a todo el pueblo que el respeto podía construir puentes donde antes existía el silencio.
Y mientras los ancianos se preparaban para lo que vendría después, crecía la tranquila certeza de que el pequeño acto del granjero había despertado algo inmenso, impulsando a la tribu hacia un momento que jamás hubiera imaginado. Al amanecer, varios días después, el tranquilo pueblo se agitó con una tensión inusual mientras figuras distantes se movían en el horizonte, ralentizando cada latido mientras los jinetes apaches se acercaban en una formación tranquila pero firme. Sus siluetas se hacían más nítidas a cada paso hasta que toda la comunidad sintió el peso de algo mucho más grande que una simple visita, y la noticia se extendió por las estrechas calles como una chispa que recorría la hierba seca, sacando a las familias de sus hogares para presenciar un espectáculo que nunca habían imaginado. Los hombres se detenían a mitad de la tarea, las mujeres salían con cautela y los niños se escondían tras las puertas, percibiendo una energía desconocida que espesaba el aire matutino. El granjero, de pie cerca del límite de su campo, se quedó sin aliento al reconocer la misma fuerza silenciosa que había sentido en la loma días antes. Permaneció inmóvil, con las manos rígidas a los costados, sin saber si la tribu se acercaba con ira o gratitud. A medida que los jinetes se acercaban, el ritmo constante de sus caballos resonaba por la tierra con una tensión que envolvía a todos los que observaban. El pulso del granjero se aceleró, no por miedo al castigo, sino por la incertidumbre de un momento para el que nunca se preparó, y mientras su mente repasaba cada detalle de su promesa, no pudo encontrar una sola pista que revelara por qué la tribu había decidido presentarse de una manera tan visible y poderosa. Los habitantes del pueblo susurraban nerviosos, con voces temblorosas al resurgir viejos temores, imaginando conflictos que nunca habían existido, y el silencio creciente hacía que cada paso de la tribu que se acercaba se sintiera más pesado, más estricto y casi ceremonial. Sin embargo, al llegar a las afueras del pueblo, no se alzó ningún arma, ningún grito de maldad resonó en el aire, y en su lugar, la anciana que lideraba, la misma mujer que había observado al granjero desde las sombras, levantó la mano en un gesto solemne y respetuoso, provocando una silenciosa conmoción entre la multitud. El granjero sintió que el suelo bajo sus pies se asentaba en una extraña calma, aunque sus nervios se tensaron cuando la mirada de la anciana se cruzó con la suya con una intensidad que parecía leer cada verdad en su interior, y los demás se apartaron, formando un camino directo hacia él como si todo el viaje hubiera sido para ese momento. Tragó saliva con dificultad, obligándose a no retroceder, pues algo en su presencia, firme y lleno de significado tácito, le decía que lo que fuera que estuviera a punto de suceder no tenía intención de hacer daño. La tribu se detuvo a pocos pasos, sus caballos respirando suavemente en el frío matutino, y durante un largo instante en suspenso nadie habló, creando un silencio tan denso que incluso el viento se detuvo. Todos en el pueblo observaron con los ojos abiertos cómo la anciana desmontaba, moviéndose con una gracia que revelaba sabiduría forjada por años de penurias y supervivencia, y cuando finalmente dio un paso hacia el granjero, la tensión se disipó lo suficiente para que él pudiera respirar de nuevo. Sin embargo, permaneció inseguro, atrapado entre el miedo y la curiosidad, inconsciente de que el peso de este momento estaba a punto de transformar no solo su propia vida, sino el corazón de todo el pueblo, pues la tribu no había venido a cuestionarlo, habían venido a responder a su bondad con algo mucho más grande de lo que cualquiera allí podría esperar. A medida que la anciana se acercaba, cada respiración en el pueblo pareció detenerse, y antes de que el granjero pudiera ordenar sus pensamientos, levantó una mano, haciendo una señal a los jinetes que la seguían.
Y al instante varios miembros de la tribu desmontaron con serena precisión, levantando pesadas cestas envueltas en tela tejida, con movimientos firmes y pausados mientras colocaban los regalos en el suelo frente a la multitud atónita. Los ojos del granjero se abrieron de par en par al ver carne seca, verduras frescas, mantas cálidas, herramientas artesanales y manojos de hierbas cuidadosamente dispuestos, creando una vista tan inesperada que los habitantes del pueblo solo pudieron mirar con incredulidad. El anciano habló con una voz que transmitía fuerza, moldeada por años de sabiduría, anunciando que esta ofrenda no se hacía por deber, miedo ni presión, sino por profundo respeto, porque el granjero había mostrado bondad a un niño que no tenía nada, y según su tradición, una promesa cumplida tenía el poder de sanar recuerdos que una vez trajeron dolor. Explicó que cuando un niño recibía comida sin vergüenza, el corazón de la tribu sentía una paz excepcional, y por eso decidieron corresponder con generosidad suficiente para alimentar a todas las familias del pueblo, asegurando que nadie pasara hambre durante el invierno. Sus palabras resonaron entre los reunidos como una brisa cálida en el aire frío, suavizando el miedo y la confusión. A medida que el significado de su mensaje se instalaba en sus corazones, varios habitantes sintieron lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de la repentina comprensión de cuán profundo podía trascender un gesto honesto. El granjero se quedó paralizado, abrumado al ver a hombres y mujeres de la tribu avanzando con serena gracia, ofreciendo más provisiones de las que la comunidad había visto en años, cada artículo colocado con intención, como si depositaran la confianza misma. Cuando la anciana finalmente volvió la mirada hacia él, su expresión tenía una profundidad que lo conmovió profundamente, pues ella vio con claridad la verdad de su carácter y la honró sin dudarlo. Sintió una oleada de emociones que nunca antes había experimentado, una mezcla de humildad, gratitud y asombro, al comprender que este inmenso acto no pretendía recompensarlo, sino reconocer un vínculo humano que se extendía más allá de las divisiones pasadas. La multitud se acercó, los niños observaban con ojos brillantes cómo los miembros de la tribu repartían mantas lo suficientemente suaves como para protegerlos del frío inminente, mientras que los adultos aceptaban las provisiones con manos temblorosas, incapaces de encontrar palabras lo suficientemente fuertes para la gravedad del momento. Por primera vez en muchas temporadas, el miedo se aflojó en el pueblo, reemplazado por una silenciosa reverencia hacia las personas que habían llegado no con ira ni juicio, sino con una generosidad lo suficientemente poderosa como para transformar el futuro de todos los presentes. Y a medida que el sol de la mañana ascendía, su luz cayó sobre dos comunidades unidas, unidas por una simple promesa cumplida, revelando que la compasión, una vez liberada al mundo, podía regresar con una fuerza mucho mayor de la que nadie se atrevía a imaginar. Mientras el sol se ponía tras las colinas y la tribu se preparaba para partir, los habitantes del pueblo rodearon al granjero con un respeto renovado que calentó la tierra fría bajo sus pies, y en ese resplandor sereno, finalmente comprendió que su pequeña promesa había conllevado un poder mucho mayor que su propia fuerza. No sintió orgullo, solo una profunda gratitud al ver al niño sonreír suavemente al lado del anciano, un silencioso recordatorio de que la compasión podía cruzar fronteras que el miedo jamás podría romper. El pueblo, antes dividido por la duda, ahora estaba unido por la simple verdad de que la bondad regresaba con una fuerza más fuerte que la ira, más fuerte que el recuerdo y más fuerte que el miedo. Y el granjero regresó a casa sabiendo que su acto se había convertido en una historia que resonaría a lo largo de generaciones. En ese momento final,
Una verdad se apoderó de todos como un suave susurro en el viento. Una sola promesa cumplida puede cambiar el mundo de maneras que nadie prevé.